Son las 11 de la mañana con 53 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este debate entre candidatos a diputados por el primer lugar de la provincia de Alajuela. Como siempre, hay gente que en medio del debate nos consulta en redes sociales que por qué solo hay algunos partidos, que por qué no hay partidos o por qué no están algunos otros. El elemento objetivo que Noticia Monumental estableció para todos los debates y que es el que se le transmitió al Tribunal Supremo de Elecciones es que participan los candidatos a diputados de los partidos que tengan en este instante representación en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, vamos con un nuevo bloque y agradecerle, por supuesto, hay muchísima participación en Twitter esta mañana y en Facebook de este debate por la provincia de Alajuela. Son las 11:53, vamos al nuevo bloque aquí en el debate monumental. Cara a cara. Cada candidato deberá escoger a un contrincante para hacer una pregunta en 1 minuto. Quien responda tendrá 1 minuto y medio. Quien pregunta tendrá al final 30 segundos de réplica. Cuando falten 10 segundos, sonará esta identificación para indicar que el tiempo se acaba. Bien, entramos entonces en cara a cara. Le corresponde en primer lugar escoger a quien preguntara a don José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario. Don José Alberto, ¿a cuál de sus compañeros le consultará? Voy a consultar al candidato por el Frente Amplio. A don Edgardo Araya. Entonces, don José Alberto tiene 1 minuto para hacerle la consulta a don Edgardo. Adelante. Don Edgardo, con relación al partido que usted representa, ha habido, o por lo menos el candidato presidencial, ha estado en algunos debates, en algunas reuniones, donde no en todos tiene una misma línea de pensamiento. Es decir, se le ha achacado de que en algunos aparece dando un discurso, en otros lo hace contradiciéndose un poco, ¿verdad? Y básicamente con el tema que algunas personas le dicen, si el partido que usted representa o el partido que representa el candidato presidencial es comunista. Entonces, usted recientemente, siendo regidor de San Carlos, reconoció que efectivamente era representante del Partido Comunista de Costa Rica. ¿Y qué clase de comunismo es el que usted quiere para Costa Rica? Don José Alberto, gracias por su consulta. Tiene 1 minuto y 30 segundos, don Edgardo, para responder, y después tiene 30 segundos de réplica a don José Alberto. Ay, Dios mío, a mí me gustaría que se pudiera aprovechar este espacio para discutir realmente los problemas nacionales y no desperdiciar el tiempo en esto que es seguir con la campaña del miedo, con el memorándum del miedo, con el miedo al comunismo, con el miedo al socialismo. Mire, las propuestas de José María Villalta y el discurso de José María Villalta, compárenlo con el plan de gobierno que ya está presentado, que fue presentado públicamente, todo el mundo lo tiene acceso a él, www.villaltapresidente.cr. Ahí pueden ver los programas de gobierno y que me digan concretamente en dónde se ha venido contradiciendo. Ya creo que ya le falta el respeto a la gente, seguir insistiendo con ese tema. Ya esto lo hemos aclarado muchas veces. ¿Cuál es nuestra posición concreta de justicia social, de rescatar los grandes logros que se hicieron en la década de los 40, de los 50, donde Liberación y la Unidad fueron en su momento partícipes de esas grandes obras, pero que ellos mismos se han encargado de destruir, y el movimiento libertario está también colaborando en ese sentido, de destruir ese Estado, ese país, de ese Estado que garantizaba justicia social, que garantizaba igualdad de oportunidades, y eso es lo que el Frente Amplio está tratando de rescatar, esos valores. Don Edgardo, muchas gracias por su respuesta. Don José Alberto tiene 30 segundos de réplica. No, don Edgardo, pues el problema es que el pueblo costarricense ha necesitado saber realmente la posición ideológica que tiene el partido que usted representa, y por esa razón yo lo insté a usted para que diera una respuesta concreta al respecto, pero bueno, realmente digamos que no quedo convencido con la respuesta en estos momentos, pero aquí todos tenemos el mismo nivel de expresión para este.
Muchas gracias, don Edgardo, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don José Pablo Rodríguez, de Renovación Costarricense, plantear su consulta. ¿A cuál de sus compañeros le hará la pregunta? Sí, vamos a escoger a don Edgardo. A don Edgardo Araya, del Frente Amplio. Tiene un minuto para plantearle la consulta, don José Pablo. Sí, hace rato, don Edgardo, usted mencionó volver a la estabilización de precios. Me preocupa porque la estabilización de precios propiamente es el Estado interviniendo y diciéndole al comerciante en cuánto tiene que fijar lo que piensa vender. Me preocupa que eso es limitar la libertad de comercio que a lo largo de este tiempo se ha ganado en el territorio costarricense. La pregunta es, ¿insistiría usted con volver a la estabilización de precios o no? Gracias, don José Pablo, por su consulta. Don Edgardo tiene minuto 30 para responder. Sí, gracias. No, y qué dicha que me consulta esto, porque tal vez me permite aclarar algo que dije antes. Cuando yo me refería, que creo que José Pablo usted entendió estabilización de precios, yo lo planteaba con el tema del CNP para garantizarle un precio al pequeño y mediano productor. Es decir, que retomar lo que era el CNP antes, donde había donde se le garantizaba un determinado precio al agricultor, y eso le daba seguridad al agricultor, le permitía mantener su finca, no quedaba tan libre, tan ahí abierto al libre juego de la oferta y la demanda del mercado, donde hay grandes actores en el mercado que distorsionan esto. Luego, hay otra parte donde hemos hablado en el programa de gobierno, por ejemplo, del control de los precios de los medicamentos. Mire, la ley de defensa efectiva del consumidor, que es una ley que garantiza más bien la libertad del juego, del comercio, también establece algunos instrumentos para poder garantizar, para poder regular cuando hay lo que se llaman distorsiones del mercado. En el caso de las farmacéuticas, por ejemplo, los precios de las medicinas, hemos visto que efectivamente hay un comportamiento oligopólico en el mercado, hay algunas empresas que controlan y producen y venden el medicamento, y yo creo que aplicando los instrumentos actuales en la Ley de Defensa Efectiva del Consumidor podemos atender el tema de esos precios que a veces no están tan a libre juego de la oferta y la demanda, cuando hay actores en el mercado que lo distorsionan, ¿verdad? Don Edgardo, muchas gracias por su respuesta. Don Edgardo Araya, del Frente Amplio, tiene 30 segundos de réplica. Don José Pablo Rodríguez, de Renovación Costarricense. Sí, a mí lo que me preocupa es que no podemos estar jugando con una doble moral, hablar de valores y principios y decir otra cosa, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, don Edgardo. Me preocupa volver a una estabilización de precios, porque sería hacer retroceder al país lo que ya el país ha avanzado, y usted claramente lo dijo. Me preocupa cuando, digamos, la ciudadanía se da cuenta de sus posiciones, por ejemplo, cuando no nos votó lo del amor y allá en San Carlos, etcétera, ¿verdad? O sea, hay una preocupación clara. Tiempo. Don José Pablo, muchas gracias por su consulta. Don Edgardo, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora al Partido Restauración Nacional, don Félix Angulo, a quien le planteará su consulta. Don Félix. A Liberación Nacional. Don Rolando González, del Partido Liberación Nacional. Don Félix tiene un minuto para hacer su consulta. Don Rolando, estamos en un momento coyuntural en Costa Rica, donde por primera vez en la historia vamos a tener un tercer gobierno consecutivo de un partido como Liberación. Existe una posibilidad para que no surjan preocupaciones. ¿Cuál es el pensamiento después de un segundo gobierno del Partido de Liberación con desaciertos? La posibilidad que venga un tercer gobierno del Partido de Liberación, ¿cuál sería realmente la posición? El descontento que hay, ¿cuál sería la respuesta a esta problemática de descontento que existe en la población? ¿Cómo van a resolverlo? ¿Cómo vamos a acercarlo a los costarricenses a esta situación? Don Félix, muchas gracias por su consulta. Don Félix Angulo, de Restauración Nacional. Don Rolando González, de Liberación Nacional, tiene minuto 30 para contestar. Creo que partimos en primer lugar del perfil del candidato. Johnny Araya ha sido alcalde y siempre ha dirigido la municipalidad de San José con minoría en la integración del consejo. Todas las veces fue capaz de concertar hacia adentro y hacia afuera y potenciar el desarrollo del cantón hasta convertirlo en lo que hoy conocemos. En este camino de 62 años de hacer Liberación Nacional, una transformación de la mano con diferentes fuerzas de izquierda, derecha, conservadoras, liberales, pues hemos acertado la inmensa mayoría de las veces y hemos fallado en algunas. Creo que con Johnny Araya tendremos un gobierno de desarrollo, es tiempo de construir,
de construir la concertación, de construir el desarrollo, de construir la equidad, de construir el respeto a los diferentes sectores y factores que hay en la política costarricense. Y aun cuando sería un tercer gobierno del partido que represento, no hay duda de que Johnny es un candidato sustantivamente distinto a otras figuras de Liberación Nacional. Y apostamos a la tesis de que vamos a construir una Costa Rica más dinámica en materia de empleo, en materia de desarrollo, en materia de equidad, porque es un hombre acostumbrado a forjar la gobernabilidad. Don Rolando, muchas gracias por su respuesta. Don Félix tiene 30 segundos de réplica. Definitivamente la labor parlamentaria va a ser de vital importancia porque la heterogeneidad de su conformación va a ser muy importante y consideramos que cualquier partido que logre la presidencia en este país va a necesitar definitivamente de concertar con las fuerzas que vamos a estar representando este país. Definitivamente no se trata de elegir un presidente, se trata realmente de gobernar este país y me parece que la Asamblea Legislativa va a ser un eje fundamental donde deben haber sentarnos y dialogar y buscar concertaciones. Tiempo. Muchas gracias, don Félix, por su consulta, don Rolando, por su respuesta. Le corresponde ahora a don Rafael Ortiz, del Partido Unidad Social Cristiana, elegir a cuál de sus compañeros le hará la consulta, don Rafael. Bueno, gracias. No hay ninguna duda que una de las causas fundamentales de... Pero, ¿a quién le preguntará, don? Le voy a preguntar a don... Bueno, le voy a preguntar a don Alberto, del don Movimiento Alberto Libertario. Alfaro, del Movimiento Libertario, es para la gente que nos escucha. Sí. Adelante. Disculpe. No hay ninguna duda que una de las causas fundamentales del desprestigio que tiene el Poder Legislativo se debe al entrabamiento y a veces a la forma tan particular que los partidos bloquean la posibilidad de que se decidan, que se pueda llegar a votar un determinado proyecto de ley. En el caso del Movimiento Libertario, históricamente, ustedes han sido defensores de todos los intereses económicos, evitando de que se lleguen a votar temas, digamos, a nivel de casinos, a niveles de impuestos. ¿Usted estaría dispuesto a votar una reforma al reglamento para que eventualmente el Parlamento pueda llegar por lo menos a definir 3, 4 temas al año? ¿O por los mismos intereses particulares que ustedes defienden bloquearían la posibilidad de que se reforme el mismo? Rafael, muchas gracias por su pregunta. Rafael Ortiz del PUSC. Responde don José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario. Tiene minuto 30 segundos. Efectivamente, don Rafael, históricamente este partido que represento ha sido un partido que ha entrabado algunos detalles en la Asamblea Legislativa, pero que esos detalles tienen que ver con leyes que quieren meter la mano en el bolsillo de los costarricenses. Es decir, vamos a entrabar en todo momento el Parlamento cuando se trata de que las clases más necesitadas de este país tengan que pagar más impuestos. Efectivamente, ahí debe haber una diferencia en cuanto a aquellas personas que tienen más bienes, que tienen más capital y deben de pagar los impuestos que corresponden. Eso no significa que lo vamos a aumentar. Continúe, eso fue un error, tienes 50 segundos todavía. Eso no significa que lo vamos a aumentar, o sea, lo que vamos a hacer es una excelente recaudación, pero sí, muy tajantemente, don Rafa, vamos a seguir haciendo el trabajo que hemos hecho durante ya 12, 4 asambleas legislativas donde hay representantes de nosotros. Vamos a tratar siempre de impedir efectivamente que algunos proyectos donde se trata de meterle la mano en el bolsillo a la mayor parte de los costarricenses, y con esto estoy hablando de las clases más desprotegidas, vamos a hacer siempre ese trabajo de oposición. Y efectivamente sí estoy de acuerdo en que la Asamblea tiene que ser más dinámica mediante una reforma al reglamento, ¿verdad? Y bueno, y pues ahí vamos a ver cómo van a estar las fuerzas moderadas, que la conciliación con los dirigentes políticos. Deshabilitado el micrófono. Muchas gracias por su respuesta. Tiene 30 segundos de réplica, don Rafael. Sí, yo creo que todos podemos concordar en que hay impuestos que son regresivos y no estaríamos apoyándolos. Pero creo que eventualmente nosotros podemos llevar las mejores intenciones a la Asamblea Legislativa, pero si este reglamento no se reforma de alguna manera para que pueda efectivamente
el Parlamento tomar decisiones, pues vamos a caer en lo mismo y caemos en la defensa de intereses particulares. Lo que quería escuchar, entonces, si ustedes estaban dispuestos a reformarlo o no. Me parece que en el tanto estén en peligro esos intereses, pues no lo harían, pero creo que eso es el compromiso que todos debemos asumir aquí, si queremos verdaderamente hacer un parlamento funcional. Don Rafael, muchas gracias por su consulta. Don José Alberto, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora preguntar a don Javier Cambronero del Partido Acción Ciudadana a cuál de sus compañeros le hará la consulta, don Javier. Yo se la haré al señor Alfaro del Movimiento Libertario. Ok, a don José Alberto Alfaro, tiene un minuto para hacer la consulta. Hemos sido testigos las últimas semanas de una cantidad increíble de dinero gastado en una campaña publicitaria, convenciendo a los costarricenses que el Movimiento Libertario es mejor que Liberación Nacional, que es diferente a Liberación Nacional y ataca a Liberación Nacional. ¿A cuál movimiento libertario, señor Alfaro, le creemos? ¿A ese de la campaña publicitaria o al movimiento libertario cuyos diputados le dan adhesión al candidato oficialista? ¿Al movimiento libertario cuyos dirigentes más conspicuos son parte de directivas de instituciones autónomas en este país? Y que en el plenario legislativo los diputados libertarios, casi en el 80% de las votaciones en el plenario, han votado a la par de Liberación Nacional. Señor Alfaro, ¿a quién le creemos? ¿Al que la idea de un movimiento libertario que ataca a Liberación o al otro que casi que todo se lo avala y todo le acompaña? Don Javier, muchas gracias por su consulta. Tiene 1 minuto 30 segundos, don José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario. Bueno, quiero recordarle a don Rafael. A don Javier. A don Javier, perdón. A don Javier que no es cierto eso que usted dice. De hecho, hace 3 años hicimos una coalición donde nos desprendimos totalmente de cualquier voluntad que pudiera ser afín a Liberación Nacional y creamos una coalición ahí entre todas las otras fuerzas políticas, incluida la suya. Recordemos que Juan Carlos Mendoza fue el primero presidente de la Asamblea de esa terna que se estaba ahí forjando para hacer un mejor parlamento, un parlamento más dinámico. Al final eso no prosperó y le respondo de que no es cierto que nosotros nos apegamos a Liberación. Ese fue el síntoma de que ya queríamos separarnos precisamente de... No queríamos separarnos, en realidad nunca estuvimos... lo único que se contribuyó creo que fue en el primer año fue aportando un poco de votos ahí para rehacer el directorio político. En realidad, ¿a qué parte del movimiento libertario hay que creerle? Pues hay que creer, aquí estamos con una propuesta renovada, una propuesta liberal, de más hacia el centro, que es la que estamos en estos momentos tratando de decirles a los costarricenses el por qué tenemos que hacer el cambio. José Alberto, muchas gracias por su respuesta. Tiene 30 segundos de réplica, don Javier. Sí, yo lamento profundamente en virtud de que hay diputados del Movimiento Libertario que han dado la adhesión a Liberación Nacional y al señor candidato don Johnny Araya Monge. Hay representantes de partidos del Movimiento Libertario en autónomas en este país y en ese sentido pues uno no entiende, no encuentra explicación alguna y cierta para que hagamos de la política algo transparente, algo honesto, algo bonito, que nuevamente despierte el entusiasmo y la ilusión de los costarricenses en creer en la política y en los políticos de este país. Don Javier, muchas gracias por su consulta. Don José Alberto, muchas gracias por su respuesta. Le corresponde ahora a don Edgardo Araya plantear su pregunta del Frente Amplio. ¿A cuál candidato lo hará? A don Rolando. A don Rolando González de Liberación Nacional. Don Edgardo tiene 1 minuto para hacer la consulta. Gracias. Don Rolando, hoy en la mañana, bueno, desde la semana pasada recibimos una terrible noticia y hoy la confirmamos nuevamente. El Poder Ejecutivo está convocando la ley, pasándole por encima al proyecto de ley de aguas que está planteado por Iniciativa Popular con más de 170,000 firmas y al día de hoy, en la mañana, fue vuelto a convocar por el Poder Ejecutivo. Un proyecto de ley de aguas que elimina la posibilidad de participación comunitaria en ese tema, que elimina y que pone en riesgo las áreas de protección establecidas en el proyecto que fue planteado por esas 170,000 firmas. Yo quisiera, y usted y yo somos actores dentro del Parlamento porque nuestros partidos están ahí y han sido protagonistas de una u otra manera de ese proyecto.
Yo quisiera saber cuál es la posición que tienen ustedes en este momento y si ustedes se comprometen a presionar al Ejecutivo para que retire ese texto sustitutivo en este momento de las extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Don Edgardo, muchas gracias por su consulta. Responde don Rolando González de Liberación Nacional, tiene minuto 30, don Rolando. Me parece que don Edgardo tiene una confusión. Yo no soy jefe de fracción, no soy diputado ni soy parte del gobierno. Soy candidato a diputado, integré el gobierno, coincidí en muchas cosas y en otras no. En el tema de recurso hídrico, a nosotros nos parece que es un tema sustantivo, es un derecho fundamental y hay que alcanzar un punto de equilibrio que permita, uno, la seguridad, el aprovechamiento y el respeto a ese recurso. Dos, el desarrollo, porque en este país se ha paralizado el crecimiento en varios lugares por pésimas políticas en administración de recursos hídricos a nivel del Estado y a nivel de las municipalidades. Y en tercer lugar, en mi caso, y le respondo por Rolando González, el candidato a diputado, yo creo en la ciudadanía activa, la he prohijado, la promuevo y la sustentaré. De modo que una iniciativa que tiene una participación ciudadana de esa magnitud debe atenderse respetuosamente. La Asamblea Legislativa es la caja de resonancia para que las fuerzas políticas discutan. Ahí tomarán las decisiones que correspondan si el tiempo extraordinario les alcanza, porque al final de cuentas su candidato pidió que hubiera un receso de más de un mes para dedicarse a la campaña política. Entonces, ahora creo que no debe reclamar mucho cuando no va a haber tiempo para discutir lo que debió haber defendido originalmente. Don Rolando, muchas gracias por su respuesta. Don Edgardo tiene 30 segundos de réplica. Bueno, nuestro candidato no se opuso, o sea, no es cierto eso que dice que el candidato haya estado de acuerdo. Está en acta, don Edgardo, perdone. Mire, no me desvíe el tema, no, es que está en actas, Rolando, pero... el tema es, usted es parte del partido que está en el gobierno, deje de diferenciarse creyéndose casi de oposición. Ustedes son los que están en el gobierno y usted tiene suficiente influencia para que podamos retirar ese proyecto nefasto que está presentando el Ejecutivo en este momento, pasándole por encima a más de 170,000 firmas de la ciudadanía. Gracias, don Edgardo, por su consulta. Gracias, don Rolando, por su respuesta. De hecho, le toca a usted, don Rolando, plantear la consulta y cerrar ya con este bloque. ¿A cuál de los candidatos lo hará? Se la voy a preguntar al candidato del Movimiento Libertario. A don José Alberto Alfaro. Adelante, don Rolando. Nos dice el candidato del PAC que debe cerrarse el CTP. Usted es un representante de un partido político originado sectorialmente. ¿Está usted de acuerdo en que se cierre el CTP y qué piensa del funcionamiento de ese órgano cara a cara con ARECEP en relación al desarrollo de los servicios públicos de este país? Don Rolando, muchas gracias por su consulta. Don José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario responde nada más para nuestros oyentes. Cuando don Rolando habla del CTP, del Consejo de Transporte Público que integra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Don José Alberto, tiene minuto 30 segundos. Bueno, con relación al CTP y a los demás consejos, que de alguna forma como CONAVI y otros consejos del MOP, nosotros no estamos en total acuerdo que se deben de cerrar. O sea, no hay un acuerdo definido. Lo que sí creemos es que esos consejos hay que fortalecerlos, hay que cambiarlos, hay que ver dónde están funcionando mal, si realmente los representantes que están ahí están cumpliendo su objetivo o están defendiendo intereses particulares. Recuerda que hay un representante de buses ahí, hay un representante de taxis. A veces se ponen a defender el sector más que tratando de saber o de entender que los servicios públicos deben de ser continuos, el servicio público que presta el Estado debe ser expedito, debe ser un servicio que realmente venga a garantizarle a todos los ciudadanos un seguro eficiente, un seguro estable, un seguro, un servicio que realmente venga a cumplir los objetivos por los cuales está ahí desde 1964, que se hicieron las primeras leyes de transporte público. Fortalecerlos, revisar lo malo que tienen, y perfectamente ese consejo podría seguir ofreciendo a futuro tiempo.
la normativa para velarlo. Gracias, don José Alberto, por su respuesta. Don Rolando, tiene 30 segundos de réplica. Sinceramente hubiera esperado una respuesta más clara, más estructurada, porque esa es su especialidad, y siendo usted un dirigente gremial importante en modalidades de servicio público, el caso suyo de porteo, esperé algo más categórico. Es que me llamó mucho la atención y por eso la pregunta la hice ahora, de que Javier plantea cerrar el CTP, y creo que los órganos de convergencia deben mantenerse adecuándolos. Don Rolando, muchas gracias por su consulta. Don José Alberto, muchas gracias por sus respuestas. Gracias a todos por sus consultas y sus respuestas. Son las 12:18. Vamos a la pausa comercial. Regresamos a un nuevo bloque aquí en el debate entre candidatos a diputados por la provincia de Alajuela.